esta mañana comenzamos una serie de estudios bíblicos que va a tomar cierto tiempo, varios domingos. Y hemos puesto un título a este tema: ¿cómo viviremos en este tiempo? ¿Cómo vivir en los tiempos en que nos ha tocado vivir? Y esperamos en Dios poder tocar su corazón, con la ayuda de Dios, por cierto, y entender qué es lo que debemos hacer, cómo viviremos. Vivimos tiempos difíciles. Yo creo que no hay que ser muy sabio para darnos cuenta que los tiempos que vivimos son tiempos muy complicados, muy difíciles. Son tiempos que no solo la pandemia, sino una serie de factores que veremos en esta mañana, que nos ayudarán a entender que vivimos unos tiempos inéditos. En toda la historia no se ha visto la suma de circunstancias como la que estamos viendo en este tiempo. Veamos el principio, la pauta que nos va a servir durante toda esta enseñanza. Una pauta, un principio es una verdad que no puede ser contradicha, una verdad que se convierte en ley. Los principios de Dios están por encima de la cultura y las circunstancias por las que se esté viviendo. Los principios de Dios, lo que Dios dice en su palabra, lo que está escrito en la palabra de Dios, está por encima de la cultura. La cultura se entiende como el sistema de pensamiento que gobierna la sociedad a nivel mundial. Y encontramos que la cultura, tal como la vemos, va a contrapelo con las verdades bíblicas. Hoy día, por ejemplo, una pauta en la cultura es que las damas pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, y por ello, si quedan embarazadas, simplemente tienen la libertad de hacer un aborto, porque sencillamente dice: este es mi cuerpo, hago lo que yo quiero con mi cuerpo. Sin embargo, el principio de la palabra de Dios está por encima de este pensamiento que cada vez está tomando más peso y más lugar en esta cultura en la cual vivimos. El valor de la vida. Qué tan importante es la vida en cualquiera de sus niveles. Por eso los principios están por encima de cualquier consideración. Y vamos a desarrollar durante las semanas siguientes, quizás tomemos 2 domingos para mostrar de que la Biblia es lo que dice que es, palabra de Dios, verdad absoluta. Porque cuando usted le pregunta y le dicen: bueno, ¿y usted por qué cree eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo sabes que la Biblia es la verdad? Entonces quisiéramos profundizar en convicciones. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y vamos a ver una serie de elementos que demuestran que realmente la Biblia es lo que dice que es, ¿no? Y hay elementos externos y elementos internos, y eso lo veremos a partir del próximo domingo, Dios mediante. Avancemos y veamos un pensamiento. Considerando los tiempos que se viven, nos preguntamos: ¿cómo podremos vivir? En Ezequiel capítulo 33, el versículo 10 específicamente, el profeta hace una pregunta: ¿cómo podremos vivir? Y esta pregunta surge en un contexto. Israel había sido llevada al destierro. Disculpen, iba a ser llevada al destierro. El profeta le dice: miren, ustedes lo van a llevar a un país del cual no conocen, a una lengua que no usan, a unas culturas diferentes, y van a llevar, no en un viaje de turismo, sino van a ser llevados expatriados. Y la pregunta que se hace: ¿cómo viviremos en un lugar extraño? ¿Cómo viviremos en una cultura diferente? ¿Cómo viviremos lejos de casa? ¿Cómo viviremos con todo lo que vemos, con todo lo que se veía en esa cultura donde iban a ser enviados? Y podríamos aplicarlo a la realidad en que estamos viviendo y que veremos en esta mañana. ¿Cómo podemos vivir en este tiempo?
cómo debemos vivir en esta circunstancia por las cuales estamos pasando. Los que somos mayores podemos dar evidencia de la diferencia solamente en el respeto al mayor. Los que somos mayores. ¿Recuerdan los que somos mayores? Está mayor, ¿no ves? Reconocen que ya estamos mayores. Años atrás, si un hombre, sin importar la edad, iba en el bus y subía una dama, automáticamente se ponía en pie. Automáticamente, no había que decirle nada. Y era parte de la cultura. Pero hoy día usted puede ver muchachitos sentados. O mamás que con niño pequeño allí al esto y no quiere dar el asiento. El respeto al adulto se ha perdido. ¿Y saben cuál es la razón de la falta de respeto al adulto? Porque ya no se respeta al anciano por la sabiduría que tiene y por los principios que tiene, por la formación que han llevado, sea o no sea cristiano. Entonces, todo hay una razón, amado hermano. Y lo veremos algo en esto. Así que vamos a ver hoy día unas realidades increíbles. Vamos a seguir avanzando y ver cosas que ocurren hoy día. Cosas que son, ¿qué les puedo decir? Que no podemos negarlas. Así que avancemos y veamos una realidad. Vivimos en tiempos donde los valores bíblicos ya no son considerados como válidos o necesarios para la vida cotidiana. Con tristeza tengo que decirlo, hay una especie de entusiasmo dentro del mundo cristiano, un entusiasmo que es bonito, por cierto, pero que no es real, que la iglesia está creciendo. Cuando leemos las estadísticas, vemos que el número de cristianos está creciendo, pero el crecimiento de la población es mucho mayor que el crecimiento de la iglesia cristiana evangélica. Entonces, la iglesia está perdiendo piso, por decirlo así, en proporción a la cantidad de crecimiento demográfico. Entonces, en este tiempo tan difícil, los valores cristianos ya no son considerados válidos o necesarios. Como mencionaba hace un momento, respecto al valor de la vida. Como podríamos mencionar sobre el matrimonio. Los que somos casados y ya hemos afirmado nuestro corazón como casados, sabemos que el matrimonio, nos casamos para toda la vida. Y que pase lo que pase, Dios nos ha ayudado. Dios nos ha sostenido. Dios nos ha fortalecido. Sea por una o por otra razón, seguimos casados. Pero hoy día, amado hermano, el molde cultural que vemos, que la televisión nos presenta, que el cine lo transmite una tras otra vez, es que el matrimonio hoy no tiene sentido. ¿Para qué casarse? Mejor convivamos. ¿Qué diferencia hay entre un papel y una relación? ¿Saben ustedes los datos estadísticos? La relación de matrimonios, o sea, la gente que se casa, está descendiendo. O sea, se casa civilmente, está descendiendo. Menos gente se está casando. Y el índice de esos casados, de ese universo de casados legalmente, el índice de divorcios sigue creciendo. ¿Por qué? Porque ya no existe el valor del matrimonio para toda la vida, ya no existe. O no es válido, disculpen, para algunos. Porque dice, ya no siento nada por ti, ya no es igual que al principio, etcétera, cuantísimas excusas. O aparece un extraño o una extraña y quiebra la fidelidad del matrimonio. Realidades que hoy día vemos. Por eso los valores. Usted ve, se ha visto más de una vez en debates en la televisión sobre un tema y si ha estado un pastor o un cristiano. El pastor o cristiano daba su opinión y todos se levantaban contra la opinión del creyente. O se burlaban o lo tenían en poco. Porque la cultura dice, los valores cristianos no son aplicables para este tiempo.
Ya está bien para el siglo pasado, ya está bien para la época apostólica, etcétera, pero no para este tiempo. Una realidad social que hoy día vemos. Y en ese sentido, ¿cómo ha reaccionado la iglesia? En esta realidad que vivimos, ¿cómo ha reaccionado la iglesia? Podríamos decir que la iglesia ha tenido dos formas de actuar. En términos generales, no hablo de la iglesia, de esta iglesia local, la IBE Callao, sino en términos generales, ha reaccionado en dos sentidos opuestos. El primero, los que tratan de imitar lo que es políticamente correcto. ¿A qué estamos hablando? Avanza. ¿A qué estamos mencionando? ¿Qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es hacer lo que todos hacen. No, por ejemplo, los negociantes, lo correcto políticamente es que si todos roban, entonces tú eres comerciante, también roba. Es lo políticamente correcto. Es una forma, una expresión que se usa en estos tiempos. Y es por eso que encontramos algunas iglesias que no juzgamos condenándola o no. No juzgamos a los pastores condenándolo o no. Nuestra descripción no tiene un signo de juicio, porque Dios es el que juzga el corazón, las motivaciones y las acciones de cualquier congregación local. Dios juzgará esta iglesia. Tenemos algunas cosas buenas y de repente tenemos más cosas que no son buenas. Y Dios ha de juzgarnos. Pero en esa línea de pensamiento encontramos iglesias que parecen que no fueran iglesias. Cultos que parecieran que no fueran cultos. Y mensajes que no parecieran ser mensajes, por no ofender. Les cuento algo. En estos días me invitaron a participar en una reunión virtual sobre la iglesia y la actualización de la iglesia. Me interesó el título, aunque ya yo tenía en mi corazón que esto sonaba bonito, pero no todo lo que suena bonito tiene que ser bueno. Y comencé a escuchar el planteamiento que hacían de que debiéramos modificar el lenguaje que comunicamos al predicar, que debemos ser más sutiles en hablar del pecado, por ejemplo. No, amado hermano, el pecado se llama pecado. No es error, no es falla, no es debilidad. El pecado es pecado. Si usted va a un doctor sintiéndose mal, ¿le gustaría que le digan la verdad o que le engañen? La verdad, aunque sea poco grata. Porque sabría uno a qué se enfrenta. Entonces, la verdad escrita en la palabra es que el pecado es pecado en la China y en la Conchinchina. Y no podemos bajar. Entonces, hay iglesias así, iglesias que admiten algunas cosas que están expresamente prohibidas por la palabra de Dios. Es iglesias que se han ido a ese extremo de querer parecerse más al mundo para que el mundo entre. Amado hermano, si vemos a Jesucristo, Él no trató de ser igual que la religión de aquellos tiempos. Y por eso lo crucificaron. Amén. ¿Se entiende? Pero también hay otras iglesias que se van al otro extremo. Encerrarse en sí mismas, olvidándose de los que están afuera. Estas dos reacciones lo vimos en el siglo III de la historia de la iglesia, siglo IV, disculpen, de la historia de la iglesia, cuando Constantino declaró a la iglesia, a la religión cristiana, la religión oficial. Y un grupo de iglesias aceptaron y entraron en la iglesia del Señor costumbres que eran comunes en el paganismo. Pero también hubo otro grupo que en vez de ser lo que debían ser, salieron de las iglesias y se fueron a los desiertos, se fueron a las montañas y formaron comunidades que vivían allí, grupos de creyentes solos, en ese decir, yo te bendigo, tú me bendices, nos bendecimos
qué felices somos. Entonces, como iglesia, no podemos irnos al extremo de parecernos al mundo para que el mundo entre a la iglesia. No podemos nosotros encerrarnos en nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Veamos lo que debemos hacer como iglesia, lo que tenemos que hacer como familias, lo que tenemos que hacer como creyentes. Los tiempos que vivimos, amados hermanos, es oportunidad. Cada crisis es oportunidad. Por ejemplo, avancemos para entender esto. Usted, les cuento mi caso personal mejor, para que nadie se sienta ofendido. Cuando me casé, hace ya casi 48 años atrás, hace poco tiempo, por cierto, ¿no? Algunos no habían nacido, ya yo estaba casado. Y en esa primera etapa de matrimonio, yo tenía un buen trabajo, ganaba dinero. Y entonces todas las noches con mi esposita nos íbamos a comer a un restaurante en Trujillo, donde mi plato fue preferido. Todas las noches comía tallarín saltado. Todas las noches. Creo que se me fue el nombre del restaurante donde íbamos. Y hasta el día de hoy existe todavía. Y cada vez que voy a Trujillo tenemos que ir a comer ahí. Y pues había plata. Pero se acabó el trabajo, se acabó la plata. Y ahora no voy a pedir a que levanten la mano cuántos hemos caído en ese error en la primera etapa de matrimonio. Entonces, cuando vino la crisis, entendimos el valor del dinero y la sabiduría de la administración del dinero. Porque toda crisis es oportunidad. Ahora, amados hermanos, este tiempo que vivimos es la oportunidad de la iglesia para ser lo que Dios dice que somos: luz y sal de la tierra. Somos. El Señor Jesús no dijo ojalá fueran, no dijo serán. Habló de una identidad, de una naturaleza. La sal es sal y siempre va a ser sal. Los elementos que componen la sal están tan unidos en su estructura que no hay manera de separarlo para que la sal deje de ser sal. Somos luz, algo que somos, no que vamos a ser o que quisiéramos ser, ya lo somos. Entonces, en medio de la oscuridad que vivimos, en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir en este hermoso país que se llama Perú, somos luz y somos sal. Y para entender que somos luz y somos sal en este tiempo, tenemos que vivir, tenemos que hacer un pequeño recorrido de cómo estamos en este tiempo. Y vamos a avanzar y veremos una serie de datos que son dolorosos, pero que necesitamos saberlos para entender el tiempo en que vivimos. Pero antes de ver ello, miremos qué dice la Biblia, Apocalipsis 12:12. Nuestros tiempos finales. Alégrense cielos y los que moran en ellos. Miren cómo el profeta, Juan el apóstol, también era profeta en ese momento, está describiendo dos realidades, la del cielo, o sea, los que han muerto en Cristo Jesús, los creyentes que partieron. Alégrense, los que están en el cielo. Alégrense. O sea, hay una razón de alegría en el cielo. Y con tristeza comunicamos la partida de nuestra hermana Nora Cano. Falleció el día viernes en la madrugada, ya está coronada, están disfrutando y ella escucha esa palabra: alégrense cielos. Pero miren el contraste. Pero los hay de los que moran en la tierra. O sea, mientras en el cielo hay gozo, en la tierra hay dolor. Y la razón, dice, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El cielo, ¿por qué se goza? Porque sabe que lo que está pasando aquí en la tierra es señal del final de los finales. Pero el punto que quiero enfatizar: el diablo sabe
que le queda poco tiempo. ¿Y esto qué nos indica? Que lo que estamos viviendo en estos tiempos finales, en estas últimas décadas, no es otra cosa que la manifestación de la ira de Dios, del diablo, disculpen, de la ira del diablo sobre lo que tiene el sello de Dios y de manera especial la humanidad. El diablo está detrás de lo que estamos viendo. Y vamos a hacer una suma de realidades en el Perú, solamente en el Perú, para darnos cuenta cuán grande es la maldad del diablo. Así que vamos a ver cuadros dramáticos. Veamos en primer lugar cuántos habitantes somos. 33 millones, cifras redondas. Más es la cantidad y un poco más. Y sigue creciendo día a día, por cierto. Y veamos lo que dicen las estadísticas. De cada 3 peruanos, 1 es menor de 19 años. Tenemos una población juvenil muy grande, la tercera parte de la población. Ahora, amado hermano, esto explica el porqué del ataque maligno a este gran grupo de la población, de los niños, de los infantes, de los niños y de los adolescentes y de los que están entrando en la juventud. El ataque frontal contra este grupo de peruanos. Y ataque en diferentes modos y maneras, que lo veremos. Porque sabe el diablo que si marca a una persona en la primera etapa de su vida, queda marcado para toda su vida. Que hay huellas que se dejan en el corazón y en el alma de un ser humano, que pueden pasar años de años y llegar a un anciano, marcado su alma y su corazón de lo que ocurrió en una etapa temprana de su vida. Por eso la Biblia habla que el Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, que es la acción que el diablo hace especialmente con los que son más frágiles. Esto es simple lógica. Si tenemos varios enemigos, encontramos uno que es más fuerte que otros, ¿dónde centraremos nuestro ataque? El más fuerte, de hecho. Y el grupo este grupo es el más fuerte si nosotros hablamos de proyección. ¿Dónde saldrán los gobernantes, las autoridades? ¿Dónde saldrán los doctores? ¿Dónde saldrán los técnicos de aquí a una década de este grupo? Y es por eso que veremos algunos datos espeluznantes, si se permite el término. Así que avancemos y veamos algunos datos, fríos datos, estadística pura. Estos están en los portales donde hay este tipo de información de carácter estadístico. Más del 80% de niños y adolescentes han sido víctimas de algún tipo de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Más del 80% de la población de los menores, de los niños y adolescentes. Es terrible, ¿no? El tipo de violencia. El 45% de los adolescentes ha sufrido algún tipo de violencia sexual, con o sin contacto. Es decir, no solamente una violación en el sentido estricto de la palabra, sino toques, exhibición, etcétera, diversas maneras en que se traspasa la intimidad de una persona. El 45%. Es una cantidad altísima, una cantidad muy alta. Y aquí una palabra para quienes tienen hijos menores, pequeños. Escúcheme, y los que son abuelos también, abuelas. Satanás apunta a los menores. Ese es su
enfoque, porque son frágiles. Son frágiles las criaturas. Después del 2018, la violación sexual de menores es el segundo delito con condena penal. El primero es robo con agravantes, creo que es la palabra que se usa. El primero. El segundo delito, que es de aquellos que están en la cárcel, son por violación sexual. Es decir, las cárceles del Perú están llenas de hombres y de repente también algunas mujeres que han cometido violencia sexual contra personas. El segundo delito. Amados hermanos, hoy día no solo existen violadores, existen depredadores, que son personas que van buscando como presas a víctimas a quienes lastimar de una u otra manera. Hace unas semanas atrás, en una especie de ritual que tengo todos los días, no desde la hora que me levanto, 5:30 generalmente, participamos de la oración matutina, de allí me cambio porque yo hago la oración con pijama, sentado en mi computadora, no en mi cama, porque si me quedo en mi cama me duermo. Ustedes también, ¿no? Se sientan en su PC para, si no, siguen escuchando en sueños. Y a las 7:15 más o menos salgo a pasear a dos perritos que tenemos, dos mascotas, Moza con doble S, porque es italiana, y Gira, ¿no? Dos perritas chiquitas. Y cuando salía, yo veo que viene de dirección de mi casa un señor con bicicleta. Y veo que cruza la calle, porque yo vivo en una esquina, una vecina, una jovencita de más o menos 14 años, una señorita pequeña y muy bonita. Es hija de un vecino nuestro. Y lo veo, y cuando pasa la chica, al muchacho que venía, un hombre como de 35 años, da una vuelta y se para y ve observando a la señorita que iba pasando. Y luego de haberlo observado, yo lo miro así, pues no, diciendo, ¿y qué cosa estás haciendo? Se dio cuenta que lo miraba y se hizo, como dicen los muchachos del tercio, ¿no? Y siguió. Entonces, yo como pastor y como padre, ¿no? Yo tenía que comunicar a alguien de la familia. Y le hablo al tío, le digo, mira, hermano, esto he visto. Tenga cuidado con la señorita. No puede salir sola en bicicleta porque, ¿qué cosa puede pasar? Ok, el tío escuchó, le voy a decir al papá. Pasado unos días, en ese ritual, me encuentro con el papá. Le digo, oye, ¿te dijeron esto? No me ha dicho recién, acabo de llegar de viaje. Y le cuento todo. Ya, gracias por decirme. Luego lo vuelvo a encontrar días, dice que él, por lo que le dije, comenzó a seguir a su hija. Y encontró al bendito muchacho siguiteando a su niña. Hombre de 35 años detrás de una niña de 14 años. Cuiden, amados hermanos, a sus niñas, a sus niños. Cuídenlos. Y los que son abuelos, oren por sus hijos. Oren para que Dios guarde sus vidas. Amén, hermanos. Veamos otro dato estadístico triste. El Perú, nuestro amado Perú, ocupa el tercer lugar en el mundo del índice de violencia a menores. Es un feo honor. El tercer lugar en el mundo. Es triste, ¿no? Que nos conozcan como un país donde la violencia es dominante. Tercer lugar en el mundo. Cualquiera pensaría que debiera ser en los países donde la ignorancia es grande. No, Perú. Triste situación. De estadísticas frías. Veamos más.
Y amados hermanos, esto, cuando estaba preparando este tema, yo tenía una línea de pensamiento, pero en lo que iba desarrollando el tema, dije, es necesario decir dar estos datos. Porque a veces nos sentimos cómodos en nuestra casa porque asumimos que no va a pasar nada. O porque somos cristianos no va a pasar nada. O porque congrego no va a pasar nada en mi casa. Amado hermano, el diablo no ve lo que uno es. Va a atacar sí o sí, aunque somos cristianos. De repente los que somos grandes resistimos el ataque porque ya somos grandes, ya estamos cuajados en la experiencia, etc. Entonces, ¿en quién se va a enfocar el diablo? En las familias cristianas. Ok, avancemos. Entonces, en función de eso, cada año 70,000 menores de edad son explotados sexualmente. Cada año 70,000 menores. Estamos hablando de jóvenes todavía, adolescentes. Y en casos de extrema crueldad, satánica crueldad, menores de edad. 70,000 menores. Hombres que han escuchado de un hombre que secuestra a una chica y la tiene encerrada en su casa para su placer. ¿Han escuchado de niños o adolescentes que desaparecen en sus casas y no los reencuentran? En los recibos, no sé si de luz o de agua, sale cada mes fotos de personas desaparecidas. Usted mírelo con detalle, la mayoría son menores o adolescentes. El pensamiento común es que se ha ido con el enamorado. No solo eso, ese es un índice menor. Y de estos 70,000, más del 56% están esclavizados en prostíbulos. Es decir, una mafia que secuestra menores y los hace esclavos del placer de otros. Y unos, casi me sale la palabra desgraciado. Que buscan este tipo de niñas, señoritas, jovencitas, para el placer sexual. Lima, Madre de Dios y Cajamarca. Cajamarca, uno de los departamentos más pobres del Perú, es uno de los departamentos que más prostitución juvenil hay. Uno de los que más hay. Madre de Dios, por los famosos yacimientos ilegales, una esclavitud. Hay un campamento, hay un prostíbulo y la mayoría son señoritas, niñas tiernas. ¿Qué tenemos que hacer, queridos papás, queridas mamás? Cuidemos, no podemos sacar el ojo de nuestros menores. Realidades que nos indican el tiempo que estamos viviendo. Avancemos. Veamos el índice de suicidios de menores de edad. ¿Sí? De menores de edad. No estamos hablando de adolescentes, de niños. El niño no tiene una conciencia clara de la vida y de la muerte. Como los que tienen adolescentes o jóvenes, ya tienen más conciencia de lo que es la muerte. Pero un niño no. Por eso usted puede encontrar en un velorio un niño jugando alrededor del velorio de su tío, de su papá o de su mamá. Porque no hay una conciencia clara de lo que es la muerte. Pero sin embargo, el diablo está atacando a estos pequeños, incrementándose el número de suicidios. Increíble. El 13% de las embarazadas en el Perú, en números globales, son menores de entre 13 y 19 años. Es un número altísimo. Niñas que no dejan de ser hijas
de un momento a otro se ven llegando a ser madres. Saltando procedimientos, saltando procesos, saltando edades de crecimiento y maduración física. Si bien es cierto, una niña de 11, 12 años puede ser madre, pero su cuerpo aún no está capacitado y preparado específicamente para ser madre. Eso es ciencia, pura ciencia. Y detrás de este altísimo número está la libertad que los muchachos exigen porque creen que ya pueden hacer lo que deseen. Y ese puedo hacer lo que deseen es producto de la cultura que vivimos. Y eso no solamente es cuestión de los hogares fuera de la iglesia. Nosotros estamos aconsejando constantemente a padres y a madres de hijos adolescentes, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? Hemos organizado eventos los sábados en las noches, que se llama P más A, Padre más Adolescente, con nuestro querido hermano César Basalar, dando orientaciones a los padres de cómo cuidar, de cómo ganarse el corazón de los adolescentes, qué es lo que se debiera o no debiera hacer en este nivel de vida en el cual les ha tocado vivir. Un dato más, también doloroso. En el Perú se realizan 371.400 abortos inducidos clandestinamente. Son números de los que se pueden registrar. Implica más de 1.000 abortos cada día. Vamos a pasar una hora en este templo. Y en esta hora 1.000 damas se han practicado un aborto. Es una cifra espantosa. En otros países es mucho más alto el índice de estas situaciones tan difíciles. ¿Cuál es el punto? El punto es bien simple. No, que se quiere el placer del sexo, pero no la responsabilidad de la relación sexual. El placer sexual y eso lo vemos en la Biblia, es el placer más alto que puede tener el ser humano. No hay un placer más alto que el placer sexual. Pero el placer sexual conlleva responsabilidad. Entonces, hoy en día la cultura disfruta del sexo y si algo pasa, tienes un problema, haz de tu cuerpo, le dicen a la dama, lo que tú quieras. Es tu cuerpo, puedes hacer lo que tú quieras. Esas son realidades. El 51% de los abortos inducidos son realizados por menores de 25 años. 630 abortos por día de menores de 25 años. Hablamos de 25, 20, 18, 16 años, que para librarse del problema, entre comillas, quitan la vida a un ser que trajeron a la vida solo por disfrutar de una libertad sin responsabilidad. Cultura en la cual estamos viviendo. ¿Y de dónde viene? Nuevamente, la cultura, la televisión. Ustedes ven a un deportista. Hoy día está con una dama, mañana está con otra dama, pasado está con otra dama, después vuelve con la primera y es un carrusel. Y se celebra, sale en los periódicos, sale en los magazines de la televisión. Y quiera que no quiera, nuestros muchachos van a ver lo bonito de. Ay, qué bonito estar con una y estar con otra. Pero no ven las consecuencias, o no muestran, disculpen, las consecuencias de una vida de ese tipo o naturaleza. ¿Qué situaciones nos toca vivir, amados hermanos? Avancemos. Podríamos seguir sumando realidades dramáticas. La pornografía, por ejemplo, que ya no solo es propiedad de los varones. El crecimiento de pornografía, de personas o damas que ven pornografía, crece exponencialmente. Y no solamente los adultos. Hoy día, el índice de
niños o adolescentes que ven pornografía es mucho mayor del que nos imaginamos. Los niños tienen un aparatito que se llama celular, que con el toque pueden entrar a una página pornográfica en el celular. Eso lo sabemos, ¿no? Es una tablet, es una PC, una laptop. Está al alcance. Es una industria multimillonaria que produce réditos increíbles. Y una de las cosas que enseña la experiencia y la ciencia es que quien comienza con la pornografía se vuelve un adicto, así como uno que consume cocaína o cualquier tipo de droga se vuelve dependiente de la droga y no puede vivir sin ello. Quienes se inician en la pornografía pueden terminar siendo adictos. Y en casos extremos tienen problemas muy complicados. La deserción escolar crece cada año en el Perú. Es decir, más muchachos que dejan de estudiar. Es posible que algunos, por circunstancias de fuerza mayor, no puedan seguir estudiando, pero son los menos. Muchos, hemos visto cuántos muchachitos se quedan embarazadas o embarazan a un muchacho. El chico se ve ahora con la obligación de qué va a hacer para mantener a un hijo. La chica se ve con la carga de un hijo y no sabe qué hacer. Una deserción muy alta. Padres que abandonan a los hijos. Ese es un problemón. Aquí en la iglesia aconsejamos a las damas cuyo esposo se ha apartado y se ha ido, que lo denuncie y lo persiga. Porque es injusto que un padre, que un hombre engendre un hijo y no quiera asumir la responsabilidad de lo que hizo. Y así no tenga dinero, denúncielo. Así usted le cierra las puertas a la persona denunciada. Usted dirá, pero eso no es cristiano. No es cristiano. Es cristiano porque la Biblia dice que la ley ha sido puesta para perseguir al delincuente. Y quien no paga a su hijo es un delincuente, porque no está cumpliendo una obligación legal. La ley demanda que los padres mantengan a los hijos. Esa es la ley. El mal uso de las redes sociales. ¿De qué hablar? Podríamos pasarnos un buen tiempo hablando sobre el mal uso de las redes. Hay muchachos que pueden pasarse horas enchufados en la red, en juegos, en las redes sociales. Increíble. Y podríamos seguir mencionando muchas más realidades. Pero como el tiempo siempre es un limitante, vayamos avanzando para ir terminando. La pregunta que nos hacemos nuevamente, ¿cómo debiéramos vivir en este tiempo? ¿Cómo debiéramos vivir? Este es el propósito de esta serie, darle pautas de cómo vivir en este tiempo. Hay un salmo, el Salmo 11.3, en una versión de Biblia que es la Nueva Biblia Viviente. Dice, la ley y la orden se ha derrumbado. Y eso lo vemos, amado hermano. Lo vemos en el campo político, en el campo social. En cada aspecto, la ley y el orden como que no existen. Como que la gente que accede al poder solo busca el poder para un aprovechamiento personal. Es terrible. La ley y el orden se ha derrumbado. ¿Qué pueden hacer los justos? ¿Qué podemos hacer? Cuando encontramos la situación tal como la hemos descrito y que de hecho se va a ir empeorando, porque Jesús lo dijo, que la maldad se va a multiplicar y el amor se va a enfriar. Cosas que hoy día vemos. Por eso, en este avanzar para terminar, la situación no cambia la realidad de los principios dados por Dios. Estos principios marcan la pauta
de lo que tenemos que hacer. Por esta razón, a partir del próximo domingo, estaremos estudiando juntos por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque para nosotros como iglesia, nuestras convicciones no nacen porque escucharon al pastor decirlas, porque no debiera ser así. Nuestras convicciones deben nacer de conocimiento de la verdad. Una convicción que nace del conocimiento de la verdad se establece firmemente en el corazón y nada ni nadie la podrá cambiar. Durante posiblemente 2 domingos estaremos mostrando pruebas de que la Biblia es lo que dice que es. Pruebas reales, pruebas que están allí al alcance de cualquiera. Así que, amado hermano, vamos a estudiar la Biblia durante 2 semanas y luego comenzaremos a entender por qué estamos como estamos. Luego veremos qué tenemos que hacer en la situación y así en la medida de lo que Dios nos va ayudando. Terminemos en esta mañana con un pensamiento final. Vivamos por principios. Y especialmente nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos que tienen años en la fe. Y los que son parte de esta congregación desde los años que estén, siempre han escuchado esta verdad. Vivamos por principios. Los principios establecidos en la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por la cultura de este tiempo. La cultura es atractiva. La cultura es donde va toda la gente. Pero no donde va toda la gente significa que esté bien. Porque la cultura muestra el camino fácil, pero no muestra el destino final. Tenemos que vivir por principios, sin quebrar nuestras convicciones. De pie, por favor. Amados padres, Dios le ha dado el privilegio de ser hijos, de ser papás, de ser mamás. Un privilegio. Yo tengo mis hijos ya grandes. Los que conocen a mis hijos, ¿no? La que está presidiendo el culto es mi última hija. Ya los 3 están casados. Cuando uno ve a los hijos grandes y revisa, no ha sido fácil criar hijos. No ha sido fácil criarlos en la fe. Porque los 3 hijos que Dios nos ha dado son creyentes. Y no solamente creyentes, sino desarrollan ministerio pastoral. Mi segunda hija con su esposo están levantando una iglesia y Dios los está bendiciendo. Y mis 2 hijos aquí en esta casa. Queridos hermanos, no basta solo orar por nuestros hijos. No basta. ¿Que tenemos que orar? Sí. Y queridos papás, queridas mamás, cuando vemos al hijo en una pésima situación, con mayor razón, como se dice el dicho, orar como loco. Porque está de por medio la vida de quien amamos más que a nadie después de Dios. Cuiden a sus hijos, si son pequeños. Si son grandes y ya responden por sí mismos, oren por ellos. Pero vivamos por principios, que es el mensaje más alto que podemos dar. Porque algunas veces, amados hermanos, nuestras palabras no armonizan con nuestra conducta. ¿Cuánto hemos caído en eso? Decimos algo y a veces lo que escribimos con la mano, con el codo lo borramos. Ser padres es privilegio, pero responsabilidad. Queridos abuelos, queridas abuelas, Dios les ha dado el privilegio de ver una siguiente generación. Es un privilegio. A ustedes les queda orar por sus nietos, por su descendencia. Como Jacob hizo con sus nietos, puso las manos sobre ellos y los
bendecía. Amén. Padre, en esta mañana queremos honrarte por tus misericordias y bondades. Porque en medio de los tiempos que vivimos, tú nos das la luz de tu palabra para saber qué tenemos que hacer. Para saber, amado Dios, que nos ha tocado un privilegio y que este privilegio conlleva una responsabilidad. Nos ha tocado el privilegio de ser luz y sal en este tiempo. Y tenemos la responsabilidad de transmitir nuestra fe por nuestra palabra y por nuestra conducta. Ayúdanos, amado Dios, a no ser ganados por la cultura de este tiempo. Enséñanos y que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta en nuestras vidas. Y en esta mañana oramos por aquellos que están enfermos, para que tú extiendas tu mano sanadora y libres de todo mal y dolencia aquellos que han sido afectados o están afectados por diversas enfermedades. Oramos por Matías, oramos por Mateo, oramos por Máximo, estos niños pequeños. Oramos por ese niño prematuro que no tenemos el nombre, que tú extiendas tu gracia y complete su crecimiento. Oramos por aquellos que están afectados del cáncer, que tu gracia sostenga, Padre, y en tu voluntad puedas obrar un milagro o puedas obrar a través del proceso médico. Amado Dios, te damos a ti la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén.